Bueno, Sebastián Ortega, obviamente, que ha estado acompañándonos durante estas semanas y que también vendrá probablemente de oyente a las conferencias de los profes suplentes, estudiante de la UAM México, pues, ha querido venir a la casa madre, por así decir, nominalmente, la UAM Madrid. Cuando quiera. Es que estoy preocupado. Quiero ser sincero con ustedes. Tengo como una preocupación desde hace varios días y digo, no es para que se pongan incómodos, pero si esto es algo muy personal. Tengan mucho cuidado con lo que dicen en internet. No tanto por el miedo a la funa, sino por las consecuencias que les puede traer en un sentido más práctico. Les pongo un poco en contexto. Una vez va dejando ciertas pistas en distintos lados y lo va dejando como huellas que no quieren ser descubiertas, ¿no? Esto es peligroso porque un día, eventualmente, esas pistas se descubren y pues nada, uno tiene los planes normales de su vida y pasan algunos meses y ahora tienes que estar pagando las consecuencias de lo que dijiste, ¿no? ¿A qué me refiero? Sí. Ya, es que era momento serio, entonces era momento serio, pongo en contexto, estoy preocupado, ¿no? Estoy preocupado porque la segunda es como farsa, ojo. Sí, ya, espero que no me crean. Pero estoy preocupado porque justo hay que tener cuidado con lo que decimos en internet. A veces lanzamos mensajes en una botella y esa botella termina por llegar al otro continente. Nuestro querido profesor lanzó un mensaje en una botella hace un par de años. Ese mensaje en una botella era un video llamado ¿Qué es la estética cotidiana?, ¿no? Y lamentablemente hoy se ve en la necesidad de tenerle que dejar hablar a un güey que no conoce como preámbulo a su boda. Tengan mucho cuidado con lo que dicen en internet, ¿vale? Segunda advertencia, tengan cuidado con lo que ven en internet, ¿no? Así como Ernesto tuvo que haber tenido más cuidado, yo también tuve que haber tenido más cuidado cuando me llegó ese mensaje en la botella, ¿no? Cuando yo vi esa conferencia, yo estaba estudiando la licenciatura, el grado en filosofía en la UAM Iztapalapa, y la UAM Iztapalapa es muy conocida por su línea de investigación de filosofía política, moral, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, y bueno, de ahí, de friki para adelante, ¿no? Y yo, bueno, en ese momento estaba interesado precisamente en la estética, ¿no? Primero me interesé en la estética como teoría del arte y luego con este mensajito en la botella dije, se puede expandir esto, ¿no? Y también fue en ese mensaje que me di cuenta que había estética que se estaba haciendo en México y que al parecer era vanguardia, ¿no? Era vanguardia o que al menos dialogaba con la trama contemporánea de la estética que pretendía ampliar su campo, ya no solo restringiéndose al arte, sino a la sensibilidad en general, ¿no? Y digamos que eso me fue guiando de tal manera que decidí estudiar la maestría, el máster, en la UAM Xochimilco. ¿Por qué lo decidí estudiar ahí? Porque una de las autoras que se citaba en esa conferencia era Katia Mandoki, ¿no? Katia Mandoki, una gran representante de lo que es la estética de lo cotidiano, ¿no? Entonces, sin querer, llegué ahí para darme cuenta de muchas cosas que hoy me interesa compartir con ustedes, ¿no? Yo iba, claro, muy entusiasmado, muy motivado porque dije, vamos a ver qué se está haciendo en otras áreas que ya no sean las áreas de filosofía.
acá en el área en la que se imparte, digamos, esta maestría se llama Ciencias y Artes para el Diseño. Tomen en cuenta esto porque nos va a dar algunas señales de lo que diré posteriormente, ¿no? Ernesto me dijo que, bueno, hablar un poco de mis investigaciones, como si yo fuera Sherlock Holmes o algo por el estilo. No tengo ese tipo de investigaciones, más bien quería yo compartir ciertas ideas, lanzarles ciertas preguntas y ver si esto resuena con ustedes o no. Y más allá de yo pretender decirles algunas ideas que ya tenía como previamente desarrolladas, lo que quise hacer es una especie de plantear una pregunta que tuviera que ver con lo que hemos estado viendo durante todas estas clases, ¿no? Y hemos estado viendo la crítica de arte en un sentido amplio. Y la pregunta que yo hoy quiero plantear es, ¿cuál es el lugar de la crítica del arte en la estética de lo cotidiano, ¿no? Yo quisiera tener todavía más voluntad para abarcar más textos de la estética de lo cotidiano, pero hoy me voy a limitar a hablar de los planteamientos de Katia Mandoki y que hay en su libro Prosaica, Juegos de la Cultura 1. Es tan bueno que, bueno, ya saben que si algo es bueno, sale el 2. Y sí, hay 2 Juegos de la Cultura 2. Pero hoy nos vamos a quedar con el 1. Yo les quiero plantear esta pregunta. Ahí dice Foucault, bueno, es brasileño el meme, dice Foucault junto a Rosalía formulando os conceitos de panóptico y de biopolítica, ¿vale? Mi algoritmo ya está en Prime y me está arrojando estos memes brasileños que son de una calidad tremenda. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que esto es una representación de lo que puede ser o de lo que es la crítica de arte? Así, respuestas a bote pronto. ¿Alguien? Sí, no, porque, bueno, y ahorita con el auge de Rosalía y Lux y también su vinculación que se le hace con Simone Bale y, bueno, sí, todo eso. ¿Alguien se anima a contestar algo? No se amontonen. ¿Es esto una representación de lo que es la crítica de arte? A no ser que tengamos una definición muy laxa de crítica de arte, ¿no? Ok, vale. No lo sé. O sea, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Si la crítica del arte va a ir por un derrotero filosófico de qué se puede sacar de un álbum de pop, sí. Ok. Si la crítica de arte es de hacer una reseña de un bien. Ok. Vale, pues mi propósito básicamente es compartir los planteamientos de un libro que creo que merece la pena. Y quédense pensando esto que justamente plantea y esta pregunta, ¿no? Habría que cuestionar también si esa es la pregunta correcta, ¿no? Vamos allá. Yo les quise traer algo que también está increíble, ¿eh? Temas de tesis de filosofía antes, lo de Apolino y lo de Dionisíaco Nietzsche, y bueno, actuales, el concepto de cyborg, comunidad ontológica transhumana, ¿no? Yo les quería traer algo que no fuera ni muy ni tan, ¿no? Entonces por eso también les traje este tema, que les pudiera interesar y que, bueno, que oscilara entre esas dos cosas. Pero ahora sí, vayamos a qué es esto de la estética cotidiana, especialmente entendida desde los planteamientos de Katia Mandoki, ¿vale? ¿Cómo empezar con esto de la estética cotidiana, que no se haya dicho ya en la conferencia de Ernesto? Bueno, yo aquí quisiera destacar que al menos esta vía que toma Katia Mandoki tiene sus raíces en la estética analítica, ¿no? La estética analítica, según lo que se puede leer, digamos que a partir de los 50 empieza a tener un boom y no es sino por el segundo Wittgenstein, ¿no? Ustedes verán que los planteamientos más célebres en lo que respecta a la estética que podríamos llamar analítica tiene que ver con cosas como la de Maurice Bitz, ¿no? Maurice Bitz básicamente
o bueno, su conocido argumento es que en ese intento que se ha tenido de definir qué es una obra de arte, una opción, o la opción más viable, es no pensar en una definición que sea limitante. Ahí podríamos decir, bueno, que no toda definición es limitante, de tal forma que permite que entren ciertos objetos y a la vez restringe. Pero bueno, él dice que habría que tomar esta noción que ocupa Wittgenstein de juego, ¿no? Que los juegos, bueno, sí, ustedes ya lo conocerán, ¿no? Que los juegos no se definen tanto, sino que comparten, digamos, ciertas características que los familiarizan, ¿no? Y también está el otro planteamiento de Koenig, que, bueno, esto no sé si envejeció bien o envejeció mal, pero dice que realmente necesitamos una definición de arte. Él pone el ejemplo de qué pasaría si le dijéramos a cualquier persona que fuera una bodega y que solo tomara de entre tantos objetos las piezas de arte, ¿no? Bueno, yo creo que eso parecía más evidente hace unos años. Hoy no lo sé, ¿no? Pero digamos que estos eran algunos de los, sí son, digamos, los planteamientos más célebres de esta estética analítica, ¿no? O de la primera. Posteriormente, lo que tenemos con esta estética analítica es que es como una especie de evolución que se orienta hacia el pragmatismo, pero no solo hacia el pragmatismo, también tiene como otra vertiente que lo lleva hacia la semiótica, ¿no? La amada semiótica. Esto que nos sirva para... Esto que nos sirva para entender, digamos, cuál es la base de la que parte Katia Mandoki. En gran medida se inspira por esta idea de John Dewey, ¿no? John Dewey, uno de los que encabeza la filosofía práctica anglosajona. Esto ya lo había hecho Ernesto, ¿no? Decía, los pragmatistas son analíticos, pero su filosofía práctica, ¿no? Y eso está explicado en el video de Ernesto, así que no le quiero dar más vueltas. Lo que sí quiero decir es que en esta prosaica estética cotidiana y juegos de la cultura podemos ver estas bases, ¿no? ¿Cómo las vamos a ver? Yo quisiera comenzar por cuál es, sí, la tarea básica de la estética, o qué es lo que pretende la estética cotidiana, ¿no? Digamos que acusa un poco a la tradición de haberse enfocado solamente en la filosofía del arte, ¿no? Tal como se puede entender en Hegel, cuando dicta esas clases de estética que, sí, en última instancia se podría argumentar que son una filosofía del arte, ¿no? Entonces lo que dicen, bueno, ya se le ha dedicado demasiado tiempo al arte y se ha dejado de lado otras cosas como lo que vemos en nuestra cotidianidad, ¿no? Y es muy interesante porque Katia Mandoki empieza diciendo chido, chingón, esos son categorías, también son categorías estéticas. La cosa es que, digamos, como que se ha cerrado tanto esta disciplina que lo que necesitamos es ampliarla. Y esto yo creo que aquí todos podemos estar perfectamente de acuerdo, ¿no? La cosa es cómo la vamos a ampliar. Dice ella que hay ciertos fetiches de la estética, son 3 en particular, ¿no? Que uno es el arte, el otro es la belleza y el otro es el objeto estético. Aquí el que más me interesa es el arte, porque es digamos, muy férrea con esto. Dice, el arte no habla, ¿no? Dice, esto de que el arte se nos aparece y nos posee, dice, no, esto no sucede. O sea, en todo caso, lo que queremos hacer es dotar, animar, darle vida a un objeto y, digamos, eso sería un fetiche, ¿no? Y digamos que ya vamos viendo este corte que se tiene. Y bueno, con la belleza es algo similar, pero también con esta consideración de arte se desprende la de objeto estético, porque dice, bueno, el objeto estético hegemónicamente se ha vinculado directamente con la obra de arte.
Dice, esto implica un problema porque no nos permite ver lo estético como una interacción, ¿no? Entonces, ella acusa un poco a ciertas posiciones o a cierta tradición de haber puesto lo estético propiamente en el objeto, ¿no? Lo que diré ella es que se da en esta intersubjetividad, ¿no? Y bueno, esos son los fetiches, ¿no? Arte, belleza y objeto. Y luego tiene, esto es de verdad muy interesante, tiene algo que llama los 9 mitos de la estética. Y esto se los voy a compartir porque creo que les pueden interesar. Una ventaja que yo creo que tiene Mandoki para poder exponer esto es que es muy clara, creo que sus argumentaciones van bien. Y bueno, también si estoy haciendo una especie de crítica es porque creo que esto vale la pena, ¿no? Es decir, desde los planteamientos son muy interesantes, sin embargo creo que hay ciertas cargas que no permiten ver a la estética de lo cotidiano más allá. Pero vamos entonces con estos 9 mitos que dice Katia Mandoki, ¿no? Dice, el primero es el mito de la oposición arte-realidad, estética, vida cotidiana, ¿no? Dice, bueno, no hay como tal una decisión, eso lo ha mostrado Benjamin Brecht, y bueno, esto incluso lo podemos ver en Madame de Staël, quien tiene como propósito estudiar cómo, digamos, el arte termina por afectar en la vida social, ¿no? Entonces dice, ese es un mito. El mito de la oposición arte-realidad y estética, vida cotidiana. Luego, yo creo que es el más potente, y que justamente Ernesto había destacado en su exposición, que es el mito del desinterés estético, ¿no? Esto es, digamos, algo que tiene que ver con la tradición kantiana, según la cual para que algo, o la esencia de lo estético, tiene que ver con el desinterés, ¿no? Es un interés desinteresado. Es un desinterés en sentido útil o pragmático, pero un interés en sentido, no sé si quieran ustedes, como más espiritual, ¿no? Sensible. Luego le llama a otro mito, este es el tercero, el mito del distanciamiento estético. Ya se sabe cómo va un poco de la mano con el desinterés estético, y esto lo había, algún esteta anglosajón había hablado de justo la distancia psíquica, ¿no? Decía, bueno, si uno no tuviera la distancia psíquica y está viendo una obra de Shakespeare, bueno, le entra el pánico y sale corriendo y se espanta un poco, ¿no? Luego, a este le sigue el mito de la actitud... perdón. No, ¿puedes repetir el título, por favor? Sí. Ah, vale. Distanciamiento, sí. El cuarto tiene que ver con la actitud estética. Hay una antología publicada por Adolfo Sánchez Vázquez que se llama Textos de Estética. Ahí hay varias cosas. Está Lukács, Hegel, y tiene uno de un profesor alemán llamado Friedrich Kainz, ¿no? Friedrich Kainz, para explicar un poco la... Bueno, no es muy difícil, es Kainz. Mejor les escribo la antología de Sánchez Vázquez. Bueno, es que mejor así, Sánchez. No sé, algo de... Sí. Vale. Vale, y es la antología de textos de estética, ¿no? Antología. Pero bueno, Sánchez Vázquez, yo creo que es un apellido que Por si no. entre Kainz y Sánchez Vázquez. Bueno, escribo Kainz. Ya, este es el fetiche de hoy. Kainz, ¿no? Kainz. Friedrich Kainz. Friedrich Kainz intenta explicar qué es lo estético en Kant, ¿no? Entonces, pone un ejemplo que yo creo que ustedes se los habrán puesto en alguna clase, y dice, imaginemos que vamos a un bosque y tenemos a 3 güeyes. Tenemos a un güey que es talador, tenemos a alguien que es un vago, podría ser perfectamente yo, y tenemos a un pintor, pónganlo ustedes, ¿no? Ustedes ya, bueno, ¿quién va a ser el más estético, no? Bueno, dice Kainz, imaginemos que en ese recorrido el talador no puede percibir estéticamente, entendido como desinterés, no lo puede percibir estéticamente porque tiene, digamos, en mente
o tiene, digamos, en su sensibilidad, una búsqueda de determinados fines, ¿no? Ese güey quiere ver qué árbol se puede talar, ¿no? Por otra parte, aquí también sería interesante pensarlo, es que no sé si sea el mejor ejemplo del pintor, pero piensen ustedes que no, tal vez no el pintor, podríamos decir un inversionista, ¿no? Que más bien, al igual que No, ya, pensemos en alguien que tiene calor, ¿no? Entonces está viendo los árboles, pero no para talarlos, no, sino para taparse un poco del sol, ¿no? Ahí también, pues no es propiamente estético en ese sentido kantiano porque, digamos, lo está buscando para un fin práctico. Pero luego está el vago, y el vago, bueno, como no está buscando nada, sí, un poco flaner, bueno, un flaner en el bosque está raro, pero sí, un flaner que, nada, de repente se le atraviesa estos árboles y dice, puta, está increíble, ¿no? Según Keynes, esa sería el verdadero la verdadera actitud estética, ¿no? Entonces, Keynes sí defendería que hay una actitud y que uno, en efecto, puede ponerse una actitud estética. Esto lo ha puesto de ejemplo Ernesto, con un ejemplo que no quisiera repetir, pero sería como ver algo provocativo, ¿no? Bueno, lo voy a decir como lo dice Ernesto, ¿no? Sería ver videos pornográficos y elevarse, ¿no? Con eso tendría que ver un poco la actitud. Vale, de tantas cosas que ha dicho Ernesto, yo digo las peores, ¿no? Sí. Con eso tendría que ver la actitud estética, diría Katamandoki. No es que haya una actitud estética, todo el tiempo lo estamos haciendo estéticamente, incluso cuando eso esté mediado por algún interés práctico, ¿no? Luego, la universalidad de lo bello. Ese sí no me lo leí, ¿para qué les digo, no? Luego viene el mito de la oposición entre lo estético y lo intelectual, ¿no? Claro, aquí se puede, digamos, bueno, es que esto es básicamente lo que ha sido toda la nociología tradicional, que ha habido una oposición entre lo estético y lo intelectual, cuando Katamandoki lo piensa como diferentes instancias de las cuales digamos, lo estético da paso, o permite, o es condición, ¿no? Y luego, el mito de la sinonimia entre arte y estética. Esto ya no hace falta explicar, pero básicamente ella le llama poética a la estética entendida como teoría del arte. Y podríamos también añadir estudio de las categorías estéticas enfocadas principalmente en el arte, ¿no? Luego, este es el que más me pesó, ¿no? El mito de la potencialidad estética de las obras de arte. Dice, esto les decía que va un poco de la mano con los fetiches, y justo dice, bueno, las obras no hablan, las imágenes no hablan, más bien lo estamos fetichizando. Entonces, en ese sentido, la obra de arte no tendría mayor potencia que cualquier acontecimiento de la vida cotidiana. Y finalmente, el mito de la experiencia estética, que digamos es un poco ya cuajar la noción de estética que ella va a proponer. ¿Y cuál es, digamos, esta noción de estética que Katamandoki va a proponer? Aquí la traigo, ¿no? Dice, acá está, sí. El viraje que propongo es el resultado de enfocar la estética ya no desde una aproximación puramente filosófica, como se ha realizado tradicionalmente, sea especulativa en la corriente idealista o la estética analítica que examina la lógica de las proposiciones. Aquí, digamos, sí es un poco un tajo a la primera estética analítica, aunque veremos si lo es a la segunda, sino desde una aproximación multidisciplinaria, ¿no? Esto de la multidisciplinaridad, ¿nos va a salvar o nos va a matar? Yo ya lo tengo claro. Dice, a partir del interaccionismo simbólico, particularmente los trabajos microsociológicos de Goffman y la Escuela de Chicago, como los de Foucault, en la genealogía del sujeto, 3 nutrientes filosóficos fértiles, y con un instrumental metodológico de la semiótica híbrida Saussure-Persiana. Será posible realizar el análisis que subrayen la relevancia y especificidad de la estética en la vida diaria. ¿No hay algo raro que ven acá? Que todos son filósofos. Una. La otra es que... Ay, espero. Ay.
La otra es que va a haber una... Bueno, esto lo voy a borrar porque yo... Sí, fue un poco inútil, ¿no? Va a contraponer dos cosas, ¿no? Está la prosaica y la poética, ¿no? Ahí está. Esto que habla sobre el arte como aquello que sí, ya está bien, ya está enfocado. Ahora lo que se trata es justamente hablar de la prosaica, ¿no? Y dice lo siguiente. Habrá que efectuar entonces un viraje de 180 grados al concepto de la estética tradicional para situar un foco de estudio ya no en los efectos estéticos de las prácticas sociales como el arte, es decir, ya no vamos a estar acá, las artesanías o el diseño, sino en los efectos sociales de las prácticas estéticas. Ello implica que la estética es antes que nada una práctica, una actividad más que una cualidad. En otras palabras, la estética no es el efecto de lo bello, lo sublime en la sensibilidad humana, sino un conjunto de estrategias constitutivas de efectos en la realidad. Y digamos que hasta aquí está todo bien, ¿no? ¿De dónde viene esta cosa de la multidisciplina? Esto yo no lo entendí hasta que llegué a la UAM, ¿no? La UAM, esta área de Ciencias y Artes para el Diseño, en la UAM Xochimilco, pues esta es mi explicación, ¿no? Igual, sí, es una hipótesis, pero en la UAM Xochimilco no se imparte la carrera de filosofía, ¿no? La UAM Xochimilco es la última de las... Bueno, hay distintas UAMs, ¿no? ¿Qué nos dan esto? Sí, no es sucursal de la UAM esta, ¿verdad? Hay distintas UAM, ¿no? La primera que se crea es la UAM Iztapalapa, donde alguien como Luis Villoro. Luis Villoro llega, funda la carrera de filosofía. Y de hecho eso es curioso porque en los primeros años trajeron a muchos profesores de corte analítico. Bueno, ¿saben quién dio clase ahí? El propio Mario Bunge dio clase en la UAM Iztapalapa. Entonces se funda esto y esa es la primera UAM, la UAM Iztapalapa, que dicho sea de paso, saludos a la... No sé si esto lo va a ver la gente de UAM Iztapalapa, pero se nos hace mucha burla porque está en un lugar muy inseguro y se nos dice que, bueno, aprendemos a manejar el cuchillo de maravilla, ¿no? Y sí es cierto. La cosa es que yo sospecho que, así como tenemos la UAM Iztapalapa, que fue la primera, la última, o de las últimas en construirse en ese periodo, fue la UAM Xochimilco. Y es una unidad que no tiene filosofía y que el lugar de donde nace esta investigación de la estética cotidiana y juego de la cultura es de una edición llamada Ciencias y Artes para el Diseño. Nótese desde el mero título el carácter de multidisciplina que se maneja. Hay que decirlo, son, digamos, posgrados enfocados principalmente en diseño. De hecho, el posgrado se llama, sí, en diseño, ¿no? Yo me colé un poco, entonces soy pues, un hijo bastardito, ¿no? Así como, sí, del que bueno, no se está muy orgulloso porque viene un poco de filosofía, ¿no? Entonces, en la UAM Xochimilco, el paradigma, aparte de que tiene un sistema que le dan sistema modular, el cual espero no me funen allá, pero básicamente consiste en que el profesor, más que enseñar conocimientos, provoca, bueno, sí, o sea, como que invita a los alumnos a reflexionar, entonces los alumnos dan la clase y demás, ¿no? Pedagogía. Ahí soy muy, no castrista, sino castroso, sí. Entonces, creo que todo esto tiene que ver con el origen de la propia, del propio ámbito donde se gesta este texto, y que también, digamos que la UAM Xochimilco no tuvo tanto filosofía analítica como sí semiótica, ¿no? En México, digamos, sí, como en los 70s, 80s, llegaron, digamos, distintos profesores del extranjero y venían con una semiótica que pretendía ser vanguardista, ¿no? Actualmente en la UAM Xochimilco esto sigue siendo vanguardia, pero de ahí viene un poco esta idea de la multidisciplina. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mi propuesta aquí es que en este intento por reivindicar la estética de lo cotidiano,
me parece que más que decir que no hay, digamos, una diferencia entre el arte y la vida cotidiana, me parece que se afirma, pero no se afirma en lo que dice Mandoki explícitamente, sino se afirma en lo que dice implícitamente. Eso es lo que yo creo, ¿no? Hace poco me llegó, por azares del destino, una novelita de Laszlo Krasznahorkai, sí, el que ven ahí. Ahí está en un viaje a China, es un reportaje muy padre donde cuentan su travesía a China y cómo lo cambió. No, a Japón, perdón, sí, a Japón. Sí, mal. La cosa es que llega un punto, está muy buena esa novela, se llama Al norte la montaña. ¿Cómo es? Al norte de la montaña, al sur el río, al este el camino y al oeste no recuerdo. Título corto. La cosa es que... No, perdón. Al norte de la montaña, al sur el lago, al este el camino, al oeste el río. Eso es. Es una novela... es cortita, es maravillosa, no sé, es muy alucinante. Pero de aquí lo que me interesaba es un determinado momento de la novela donde dice lo siguiente, ¿no? O sea, aquí está, digamos, un poco explicando cómo está constituido este templo budista y de repente señala que hay una torre de madera noblemente estructurada que en su origen guardaba las reliquias de Buda, que en efecto anhelaba y prometía la presencia de Buda en persona y que no disponía de ninguna verdadera entrada, de ninguna verdadera puerta, de ninguna señal de abertura alguna, sino solamente de ventanas cegadas que no miraban a ninguna parte, de puertas cegadas que no daban a ninguna parte, de tal modo, pues, que se alzaba como un edificio completamente cerrado hasta una altura de 3 pisos en el que nadie podía entrar y del que nadie podía salir, y que en verdad era, por tanto, la casa de Buda, ¿no? Siento que esta es la concepción que tiene un poco en este libro, la prosaica sobre el arte, ¿no? Y que yo creo que se ve cuando se distingue entre poética. Esto dice, bueno, viene de Aristóteles. Ahí está Aristóteles. Y esto tiene que ver, bueno, sí, con la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué? Pero en ese intento, digamos, de enfocar esto, me parece que hay un corte sin querer. Porque aquí lo que habría que preguntar es, ¿acaso estas expresiones cotidianas son inteligibles sin esta existencia que ha tenido, esta existencia, presencia e insistencia que ha tenido el arte? Esa es una pregunta que yo tengo. Aquí otra cosa que quería destacar es que los planteamientos de Mandoki llegaron también a la estética de la liberación. Dussel, en sus últimos años, justamente lo que estaba intentando era desarrollar una estética de la liberación. Solo nos dejó 20 hipótesis que están muy interesantes. Toda esta inquietud que tuvo por la estética vino dada por que acudió a una conferencia de Katia Mandoki, ¿no? Y de ella toma mucho, digamos, esta estética en sentido amplio, en sentido que comprende la sensibilidad completa. Bueno, no sé si completa, ¿no? Pero sí es. Y por ejemplo, alguien como Dussel se propone a redefinir una noción de belleza, ¿no? Y aquí, bueno, es que yo esto no lo he discutido con nadie y no sé si es un pseudo problema, pero lo quiero compartir aquí con ustedes porque es que me ha tenido, digo, no me interesa, pero es que me ha tenido muy preocupado. Esto sí ya de verdad, ¿eh? Entonces, la propuesta de Dussel es ya no considerar la belleza occidental, eurocéntrica, hegemónica y todos los adjetivos subsecuentes, sino una belleza mundial, dice él. Una belleza que tenga en cuenta lo que sucede en India, en China, en todos los continentes, ¿no? En África. Y yo digo, ¿qué es más decolonial? Hay dos opciones, ¿no? La primera es tomar el concepto de belleza para redefinirlo, y la otra es rechazarlo, ¿no? Ok. Les digo, no sé si es un pseudo problema, pero bueno, aprovecho
Es que si no, ¿en dónde, no? ¿Qué tiene problemático esto, no? Es decir, una opción que intente redefinir la forma de belleza más allá de los cánones hegemónicos. El problema con esta opción, creo yo, sería que, uno, intenta tomar un concepto de una connotación ya canónica, ¿no? Ya canónica de por sí, y lo que intenta hacer es intentar poner a la altura otro tipo de sensibilidad, ¿no? Lo que se podría argumentar contra esa crítica es que la noción de belleza no se entiende en un sentido valorativo, sino taxativo, ¿no? Taxonómico. Y además, pues, lo que diría alguien que defiende esta postura sería que, en dado caso de utilizar otro, nos estaríamos refiriendo a la belleza con un diferente término, pero en el fondo el mismo concepto, ¿no? La segunda opción, rechazarla, sería renunciar a ese concepto por sus connotaciones precisamente, pero tendría el problema, como ya lo habíamos dicho, que queriendo hablar de otra cosa, habla de lo mismo, pero lo primero sería que dirían que se hace de menos frente a otra belleza, a otro tipo de belleza, ¿no? Y esto podría argumentarse, o sea, si quisiéramos defender esta postura de colonial o poscolonial o como quieran, que en el fondo este hacerse de menos solo sería posible si tenemos en cuenta que hay una especie de disputa, ¿no? O sea, si pensamos en términos de disputa, claro, podríamos entonces entender que no estamos haciendo de menos. Pero si no se pensara en esos términos, podría ser simplemente otra opción, ¿no? Aquí yo solo quería dejar una... Es que a mí me parece maravilloso porque creo que es una crítica a la filosofía misma. Cuando William Faulkner en Ruido y Furia dice: porque nunca se gana una batalla, ni siquiera se libran. El campo de batalla solamente revela al hombre su propia estupidez y desesperación, y la victoria es una ilusión de filósofos e imbéciles. Con todo respeto para nosotros. Creo yo que de esto así expuesto, igual muy... ¿Cuánto vamos? Vale. Creo yo que hay tres cosas, ¿no? Hay tres cosas. La estética cotidiana así planteada solo puede dar un paso, es decir, lo que está haciendo, digamos, es enfocar con, supuestamente, una multidisciplinaridad, un área que había sido, es decir, la está iluminando con la misma linterna que se había iluminado al arte, pero ahora a la vida cotidiana, ¿no? Y luego, dos, que lejos de cuestionar la idea parroquial del arte, la afirman, ¿no? Y yo creo que ese negarla vuelve un poco infértil los planteamientos que hay en este libro de la prosaica. ¿Por qué? Porque la estética cotidiana cede su potencia conceptual a lo multidisciplinar. Entonces, yo cuando llegué un poco a la UAM, me sentí, bueno, no desmotivado, pero, ¿cómo decirlo? Se entrega muy fácil a las otras disciplinas. Entonces, ahora los estudios de la estética cotidiana que se hacen ahí son, o sea, tienen un esquema que se llama el modelo octagódico y meten una experiencia cotidiana cualquiera y ahí arroja resultados, ¿no? Y no me esperaba que fuera así la estética de lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que había una mano levantada, ¿verdad? Sí. Ya, las alucinaciones están feas, chicos. Yo creo que la principal cuestión viene de cómo la estética de lo cotidiano de Mandoki tiene sus fundamentos epistemológicos, de cómo está entendiendo la experiencia como representación. Creo que de ahí viene. Y les voy a intentar mostrarlo, o bueno, no mostrarlo, pero proponer en qué sentido la estética de lo cotidiano puede ser más fértil a través de otras perspectivas, ¿no? Y para ello bueno, aquí ya es, sí, la copia, ¿no?
Sí, por si no lo traía, acá está. ¿Quién es Andrea Soto Calderón? Andrea Soto Calderón escribe este libro de la performatividad de la imagen en 2020. Y bueno, es una pensadora, una filósofa chilena que actualmente está dando clases en Barcelona y que, bueno, recientemente, esto es como producto de las investigaciones que ha tenido. Este es su penúltimo libro, el nuevo se llama, tiene que ver con la imaginación y es como la continuidad de los problemas que plantea acá, ¿no? Es una pensadora muy influida por Jack Rancière, con quien ha sostenido diversos diálogos y que han publicado un libro en conjunto que me parece que es fruto de un diálogo. Y también tiene influencia de mi querido, a quien yo considero el Santa Claus de la filosofía, Didi Uberman. Es adorable ese señor. Ok, vamos a empezar. Vean este meme. Leer a los filósofos, buscar resúmenes en internet, ver videos en YouTube, memes de filosofía. Estamos ahorita en el nivel más elevado de conocimiento al que se podría aspirar, ¿no? Empieza diciendo Soto Calderón que no podemos sostener una crítica que se restrinja a la denuncia de las imágenes, ¿no? Y en ese sentido, o sea, toma no los planteamientos, cuanto las lecturas que se hacen de Guy Debord, cuando dice que no se puede combatir bajo formas alienadas, ¿no? Y aquí lo que plantea es interesante. Dice, bueno, el problema no son las imágenes en sí mismas, ¿no? El problema, por ejemplo, según esta crítica platónica que se hace, es en términos de Rancière la siguiente. O sea, el problema no es que las personas están viendo las sombras. Ese no es el problema. El problema realmente de esta escena es que están atados sin poder mover la cabeza. Es lo que dice Soto Calderón. O sea, el problema no son las imágenes ni la inflación de imágenes, sino cómo estas nos hacen, digamos, interactuar, ¿no? Esto está interesante por esa razón. Y por ejemplo dice, bueno, Guy Debord, quien piensa que desde las imágenes no se puede hacer una crítica, curiosamente, dice, en su película, La Sociedad del Espectáculo, hace una crítica. Y es la primera vez que se dice que el libro es mejor que la película es mejor que el libro. Y aparte un libro de filosofía, ¿no? Ok, ¿cuál sería la contrapostura que denuncia aquellas imágenes de comercio, de producto, de consumo? ¿Cómo se les llama a estas personas aquí? Existe es como, estos son los protohombres performativos. Aquí existen. Sí, hombre que existe. ¿Cómo se les llama? Hombre performativo. Es que este es antes. ¿Cinéfilo? Cinéfilo. En México les decimos mamadores. El alternativo, ¿no? No, Es el alternativo. Es un poco más prepotente. No, es muy alto. Si eso ya es proto... Aquí la idea del mamador tiene que ver con que... Bueno, ¿por qué se le dice mamador? Porque en México es... Cuando dices estás mamando, es como... Estás diciendo más de lo que... Estás diciendo más de lo que en verdad es. Deja de mamar, no mames. Como pedante. Pedante, sí. Pero bueno, es que allá estas personas se reúnen en la Cineteca y dicen algo así como, me da los boletos para la película menos taquillera, en lo que se fuman un cigarro, y bueno, ya... sí, tienen que existir aquí. Pero allá sí les decimos mamadores. Entonces, aquí voy contra el mamadurismo a partir de lo que dice Soto Calderón. La postura contraria a quienes denuncian las imágenes, o bueno, más bien, es que no sería su postura contraria, sería su postura en el otro lado del espectro. Aquellos que adoran las imágenes. Pero esto es lo curioso. Son personas que creen que hay imágenes que son tan buenas para la humanidad que tienen que protegerlas de la humanidad, ¿no? Ustedes han escuchado esos discursos aquí en España, ¿no? Es decir, que hay obras tan geniales que no cualquier pelado puede leerlas, ¿no? ¿Cómo te vas a atrever a leerlas? O sea, todavía no estás preparado. Te hace falta una educación estética que te haga digno, ¿no? Entonces, es lo curioso, ¿no? Que como pretendiendo salvar a la humanidad terminan rechazándola en su mismo movimiento. Pero, entonces, ¿qué es lo que propone Soto Calderón para pensar las imágenes, ya no como cosas que ni hacen bien ni hacen mal, ¿no? Un veneno, ¿no? Un veneno Zetangana.
la noción de fármaco, ¿no? Primero dice, ¿qué tiene que hacer una teoría que puede estar a la altura y una teoría que tenga que ser crítica, ¿no? Dice, bueno, más allá de separar, tiene que diferenciar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y por otra, tiene que ser una crítica transformadora y toma una noción de crítica de Foucault, ¿no? La función de la crítica no sería la de visibilizar una determinada situación de opresión, sino la de una sujeción que articule las relaciones de un poder, una crítica comprometida con imaginar otro presente y con su capacidad de transformarlo. Entonces, ni lo uno ni lo otro, como diría un triste amigo. De lo que se trata es de desestereotipar las imágenes, pensarla como el fármaco, tal como lo pensaba Derrida cuando hace una relectura del Fedro de Platón. Y dice, bueno, es una cura a la vez que un veneno, y más allá de pensar cómo se tiene que suministrar ese fármaco, si se tiene que dejar, si se tiene que seguir consumiendo, lo interesante es pensar no qué hacemos, o sea, no qué tenemos que hacer con las imágenes, sino qué hacemos junto a ellas. Esta es la propuesta de Soto Calderón, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, trae a colación una nota de Bernard Stiegler, quien habla de que, bueno, estamos en un periodo maquínico donde, digamos, la ruptura tendría que ejercerse desde la desautomatización, ¿no? Dice, bueno, esto no hay que dejarlo de lado con su idea de la retención terciaria, ¿no? Según la cual, bueno, nuestra memoria se expande a través de otros objetos técnicos, tecnológicos y demás, ¿no? Y, por ejemplo, aquí Bernard Stiegler, aquí lo criticaré porque me siento con la capacidad de hacerlo, van a ver por qué, no es por nada maravilloso, pero dice, pone el ejemplo de Maradona, quien dice, bueno, con sus habilidades lo que hace es cambiar el juego, ¿no? Yo aquí no pondría tanto a Maradona, porque Maradona creo yo que supone una excelencia en el fútbol. Aquí más bien pondría a alguien menos sonante para la historia del fútbol, que es Neymar, ¿no? Neymar ha hecho que muchas veces la FIFA cambie de reglamento, ¿no? Hagan de cuenta que cuando tienes que tomar un penal, puedes poner el balón, entonces todos van así, papá, y pum, le pegan, ¿no? Neymar lo que hacía era, iba, pum, le iba a pegar, no le pegaba, el portero ya se había movido, y la clavaba, ¿no? Entonces, Neymar, no por su excelencia en el juego, y esto ya lo dijo igual Ernesto, que tiene que ver con la genialidad, dice, bueno, la virtud sería aquel que lo hace más rápido, que lo hace mejor, pero la genialidad tiene que ver con crear otro tipo de reglas de juego. Entonces, por eso yo no pondría tanto a Maradona como a Neymar. Bueno, Maradona marcó un gol con la mano, o sea, más allá de eso no hay nada en el fútbol prohibido. Y en el Estadio Azteca, sí. Grande Maradona. Entonces, ¿cómo abrir camino en lo que respecta a las imágenes? O sea, sí, ¿cómo hacer esto, no? Aquí es interesante lo que plantea. Y bueno, vamos a llegar a un lugar muy raro eventualmente, que espero no sea... ¿Cómo vamos ¿A qué hora acaba? A las 5:30. Sí, pero yo creo que media hora de conversación... Vale. Me apuro. Aquí dice lo siguiente. El abrirse paso tiene mucho que ver con la transformación de las formas, con modificar nuestros protocolos de acción, lo que implica dejar de comprender la forma como algo diferente a la materia o el contenido, como si existiese una forma previa que luego se materializara. Las formas son siempre materiales. Bueno, esto lo verán, me imagino, mejor con Susan Sontag cuando toque leerlos, pero digamos que sí, se nota esta influencia, ¿no? Entonces, ella se pregunta, ¿qué fuerzas creativas pueden abrirse de aquí, ¿no? Dice, bueno, hay que tomar un poco la actitud de Ito Steyer cuando habla de la imagen pobre. Dice, bueno, de la imagen pobre ya no nos interesa, digamos, cuál es su referencia con el original originario, sino cómo, digamos, cómo esa imagen trata de la misma realidad, en ese caso, pues, tal vez de la realidad digital, ¿no? Y aquí habla del desgarro de las imágenes, y aquí es donde se ve más claramente su influencia de Didi Uberman, ¿no? Bueno, para ello quiero hablar rápido de la herencia que dejó Avi Barbuch. Avi Barbuch se considera como, claro, un gran aportador al campo de la iconología, y uno de sus discípulos será Erwin Panofsky. Pero lo que hace Didi Uberman
en tiempos más recientes. Es decir que si había algo interesante en Barbour no tenía que ver con la iconología, sino que tenía que ver con la noción de supervivencia. Y Didi Uberman, digamos, toma como punto de partida para muchas de sus escritos esto que es el Atlas Mnemosyne, ¿no? Ese ya lo ubican, ¿sí? ¿no? El Atlas Mnemosyne, hagan de cuenta que Avi Barbour, bueno, siempre se había interesado por cuál era la herencia de lo clásico en el arte, la herencia de la antigüedad en el arte renacentista, ¿no? Bueno, siempre le interesó, trabajó sobre esa misma línea, pero un día a mi compita le dio un brote psicótico y lo internaron, estuvo ahí bastante tiempo y lo que hizo para salir fue dar una conferencia, ¿no? Y la conferencia tenía que ver, bueno, era para los mismos que estaban ahí, digamos, encerrados con él. La conferencia tenía que ver con el ritual de la serpiente, que, bueno, eso lo retoma cuando va a un viaje a Estados Unidos con los indios Hopi, porque con su hermano se iba a casar y, bueno, aprovecha para ir ahí. Entonces, él da esa conferencia para mostrar que, bueno, ya está bien, que ya puede salir, ¿no? Y digamos que en ese lapso que él estuvo encerrado, sus alumnos, me parece que Fritz Sachs era el que más interesado estaba en el proyecto, le proponen al maestro Barbour como que haga una especie de resumen visual de sus investigaciones, ¿no? Y dice, sí, pero ese hombre quiere un poco más allá y dice, bueno, más allá de resumen, la cuestión estaría en pensar otra forma de pensar la historia de las imágenes, ¿no? Que ya no se restringía precisamente solo al arte, sino a todo tipo de imágenes. Entonces, bueno, pues sí, bendita sea la reproductibilidad técnica, le permitió agrupar estas imágenes. Y aquí les traje dos cosas, ¿no? Por un lado un collage y por otro lado el Atlas Mnemosyne, ¿no? Es una de las láminas, eran bastantes láminas, tiene varias versiones, ustedes las pueden consultar en la página del Instituto Barbour, pues sí están las distintas versiones y está también la versión final, ¿no? Entonces, básicamente, lo que intentaba era agrupar las imágenes, pero no tanto por su continuidad como por su diferencia. Y esto es una cosa esencial que va a tomar Didi Uberman, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del montaje? Mientras que un collage lo que intenta es mostrar una continuidad, que básicamente esto es lo que hace el cine, ¿no? Cuando en el cine se habla de montaje, esencialmente, bueno, no, depende si es Farocki o, bueno, sí. Pero cuando en cine tradicionalmente se habla de montaje, tiene que ver con cómo se le hace para que dos secuencias de distintos orígenes convivan y den la sensación de continuidad, ¿no? En Avi Barbour, el montaje no sería collage porque pretende precisamente lo contrario. Pretende más bien dar la ruptura, pretende más bien que se note, digamos, esa fractura. Entonces, por eso, él habla de supervivencias de la imagen. Bueno, esto es curioso porque hagan de cuenta que el proyecto no terminó, entonces se supone que al Atlas Mnemosyne le iba a acompañar una serie de un texto gigante que, bueno, ya no pudo dar a luz. Y, bueno, quien explica todo eso es Didi Uberman en La imagen superviviente, la historia del tiempo de los fantasmas, Navada, que está agotadísimo ese libro, pero bueno. Lo pueden encontrar en la biblioteca, ¿no? Mi fetiche, si un día me quieren regalar algo. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Aquí Soto Calderón retoma la noción de síntoma que viene precisamente de Didi Uberman. ¿Qué es el síntoma para Didi Uberman? Dice, signo secreto. Corre de boca en boca una frase de Schuller, según la cual todo conocimiento debe contener una pizca de sinsentido, así como los tapices o los frisos ornamentales de la antigüedad ofrecían siempre en alguna parte una ligera irregularidad en su dibujo. Dicho de otro modo, lo decisivo no está en la progresión de conocimiento en conocimiento, sino en la fisura en el interior de cada uno de ellos, en la imperceptible marca de autenticidad que lo distingue de cualquier mercancía fabricada en serie. Podríamos llamar síntoma a ese signo secreto. El síntoma no es la fisura en los signos, la pizca del sinsentido y de no saber de dónde un conocimiento puede extraer su momento decisivo. Y aquí es donde Didi Uberman se le va a ir con todo a Erwin Panofsky, porque básicamente le dice que todo este planteamiento que tiene Erwin Panofsky no hace más que, digamos, basarse en el esquematismo trascendental de Kant. Y bueno, ya ustedes conocerán, digamos, la metodología iconológica de Panofsky. Y aquí está muy curioso, solo quiero, digamos, leerles a ustedes un vislumbre. No, es que este libro está...
Sí, cuando no puedes dormir, te avientas un vislumbre y ya está. Ok. Le dice, es una carta que le escribe Didi Uberman a Jacques Rancière y le habla de lo siguiente, ¿no? Primero le dice, agradezco mucho que se haya tomado por fin en serio mi trabajo de la política de las imágenes, ¿no? Pronto hará 3 años que usted tuvo la generosidad de tomar en serio la política de mis imágenes inherente a mi reciente trabajo. Y bueno, dice más cosas, dice, vale, un poco descontextualizado, pero sirve. Eso suponía, entre otras cosas, que la relación entre imagen, que la relación de la imagen con el lenguaje fuera muy distinta a una relación de ilustración más o menos adecuada, y que la relación del lenguaje con la imagen fuera muy distinta a una relación de puro desciframiento. ¿Qué relación? ¿Qué otra dialéctica, tal como usted mismo indica, habría que poner en práctica? ¿No se le escapa a usted que esa otra dialéctica supone un doble trabajo, o podríamos decir una doble confianza acordada en los dos ámbitos al mismo tiempo de la imagen y lenguaje? A la consistencia visual de las imágenes, más allá de su función estrictamente representativa, tanto como la potencia imaginativa del lenguaje, más allá de su función estrictamente argumentativa, ¿no? Dice, siempre es útil, por cierto, y a menudo necesario, saber qué representa una figura visual. Evidentemente es fecundo describir o leer una imagen construyendo su lectura de manera rigurosa y argumentativa, del modo en que Erwin Panofsky ha dado algunos ejemplos magistrales. Pero eso es solo hacer la mitad del camino. Ahí está. Y es ante la imagen donde ahí sí se le va a ir un poquito con todo a Erwin Panofsky, ¿no? Pero entonces, digamos que lo que va a defender un poco Andrea Soto Calderón es una noción de imagen, digamos, un poco rebelde, que no se agota precisamente en una noción de representación, y que en todo caso, que adecuar a las imágenes a la representación sería un poco cortarlas, ¿no? Sería un poco quitarles su vida, ¿no? Por eso dice que... acá está, ¿no? Ah, bueno, eso ya lo leí. Aquí la crítica que sí se le podría hacer a Soto Calderón es que tal vez le está viendo como un nómeno bien salvaje, ¿no? A las imágenes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se vuelve un poco, pues sí, medio niclandoso, fanget nómena, ¿no? Una imagen con colmillos que no se deja atrapar y sepa Dios qué más tanto. Pero entonces, realmente... este libro se podría llamar La performatividad de las imágenes o Contra la representación. Y aquí me parece mejor ejemplificarlo con 2 personas. ¿Conocen a este señor? No. ¿Al otro? No. Sí, sí lo conocen. Sí, Bart Simpson. ¿Qué pasa con esto? Este es Carlos Reigadas, un cineasta mexicano, que bueno, es muy amado en Francia. Sí. Ya se imaginarán qué tipo de cine hace. Básicamente tiene un libro que se llama Presencia, que no lo pude traer aquí, entonces esto es muy de memoria, por si algo notan que no falla, me dicen, y ya intentaré recordarlo. Pero Roland Barthes decía lo siguiente del cine. Decía, el cine no propicia la imaginación, porque todo te lo da de golpe. La literatura sí. Opiniones. ¿Algún cinefilo en la sala? Porque sí, y eso es cierto, ¿no? Decía Arturo Ripstein, un director mexicano, que el problema de adaptar Pedro Páramo es que tiene muchas de esas figuras, ¿no? Y que, por ejemplo, si dicen como de, y de repente llegó la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Claro, yo tengo en mi mente, claro, a mi novia, ustedes tendrán su crush, lo que sea, pero en el cine tenemos que poner a alguien. Y claro, tiene sentido lo que dice Roland Barthes, ¿no? Pero Reigadas sí, no se va a quedar ahí. Dice, claro, lo que estamos pensando es que la imagen de cine es una imagen de representación, ¿no? Entonces, estamos pensando a la imagen de cine como si fuera portadora de un significado. ¿Dónde está? Es decir, tenemos una palabra, pan, ¿no? Sí. Claro, esto nos da una idea, ¿no? Pero, claro, si pensamos en una figura cliché, yo qué sé, un hombre... ¿Panadero?
Ya hace hambre, hay que apurarnos, hay que apurarnos. Sí, un panadero, bueno, sí, acá está, sí, un panadero, sí. Vale, un panadero. Sí, claro, lo que yo estoy intentando es representar un panadero, y aquí estoy tratando la imagen como si fuera portadora de un contenido. Dice Regadas, pero eso es pensarlo en términos de representación. Y en efecto, si lo ves así, el cine es mucho menos sugerente que la literatura, ¿no? La cosa no está o sea, la forma en la que Regadas le da la vuelta, dice, bueno, la cosa está en pensarlo como presencia, ¿no? No confundir con metafísica de la presencia, ¿no? Pero es pensarlo como presencia, es decir, una imagen que no pretende representar, sino una imagen que es, ¿no? O sea, que está aconteciendo. Y dice, y en ese sentido, esa postura nos invitaría más bien a contemplarla como es contemplar la naturaleza, ¿no? Uno en la naturaleza nos puede decir, ¿cuál es el significado del significante? No, o sea, viene dada como una presencia, y esa es la forma en la que Regadas le da la vuelta. Y no solo Regadas, ¿no? Regadas es parte de una corriente que podríamos identificar también como parte del slow cinema, que ustedes, aquí en España, bueno, en Cataluña, hay un representante, Albert Serra, ¿no? Sí. Lucrecia Martel dice lo siguiente, ¿no? Estar locos por el argumento parece que si no entendemos algo no sirve. La mayor parte de las cosas importantes de nuestra vida no las entendemos. Es curioso cómo le exigimos al cine, a la literatura, a la música ser comprensibles, cuando cosas completamente vitales y definitivas como la existencia son incomprensibles, ¿no? Entonces, creo que es adecuada esta digamos, disputa que tiene, bueno, sí, esta contraargumentación que le hace Regadas a Roland Barthes, ¿no? Y bueno, Regadas dirá, perdón. Sí, no, para que si pudieras explicar esto un poco más en profundidad, porque tampoco me han terminado de entender cómo al darle la vuelta al argumento diciendo que la imagen del cine es pura presencia, contradice lo que dice Barthes, porque en realidad al ser pura presencia tampoco propicia más la imaginación como si lo hace la literatura. Ya, claro, sería un tipo distinto de imaginación, vale. Claro. Ya no lo haría como esto que tiene que ser descifrado. Ya no es esto que tiene que ser descifrado, sino más bien es otro tipo de experiencia que en términos de Soto Calderón tendría que ver con una imaginación que se da más bien en distintas direcciones, que yo qué sé, estás viendo él tiene una escena inicial donde sale su hija que está caminando en Tepoztlán y sale un cielo y sí, claro, bueno, ¿qué sentido tiene eso? No lo sé, pero es una imaginación que te lleva a otros lados, es otro tipo de imaginación. Entonces, claro, la idea no es contra Barthes, sino contra la idea de que el cine no puede ser propiciante de la imaginación. La cosa es en cómo estamos pensando esa imaginación, que aquí es una imaginación que viene dada por algo representativo. Sí. Vale. Sí. Ok. Vamos ahora sí con la presencia, ¿no? La presencia, bueno, ya conocerán esto, el célebre texto de Austin. Es que me acordé de Austin la Maravilla, Arcángel. No, ese Austin no. Austin habla de cómo hay ciertos enunciados que, digamos, lo que están haciendo es actuar, ¿no? Mañana se va a efectuar un enunciado performativo, yo los caso. Y ahí se hará el casamiento, no antes, no después, sino ahí. Entonces, aquí, digamos, la dificultad de la performatividad tendría que ver cómo llevar algo que habla del lenguaje, justamente, a la imagen, ¿no? Porque parece que lo esencial, o una de las características esenciales, tiene que ver con que los enunciados performativos son propositivos, ¿no? O sea, como que están diciendo algo. Dice Soto Calderón, bueno, pero en la imagen está más difícil pensar eso. Y esto es algo que dice Jan Wirth, ¿no? Es la dificultad de transponer teorías del lenguaje a la imagen, ¿no? Y sin embargo, esto no ha impedido que la performatividad, bueno, es donde mayormente se gesta, es, bueno, en esta cuestión de género, ¿no? Como con Judith Butler, ¿no? Pero no le interesa, o bueno, lo que le interesa, y se sirve de Derrida para hablar de cómo la imagen podría ser performativa sin ser propositiva, ¿no? Derrida, en una conferencia que tiene de 1971 llamada Firma, Acontecimiento y Contexto,
dice lo siguiente, ¿no? Son varias ideas. El lenguaje es inabarcable para el sentido, por lo que es necesario que conservemos un resto, un suplemento, lo que no es su significación, ¿no? Entonces, entre otras cosas, lo que hace también es cuestionar el principio de intencionalidad que se tiene, por ejemplo, con el lenguaje performativo, que tú tienes la intención de hacer algo, y propone que el carácter performativo de los enunciados no depende tanto de la voluntad de quien lo enuncia, sino de la posibilidad de que eso que está presente se ejecute. Voy a detenerme, ¿no? Es decir, lo constitutivo de lo performativo tiene que ver con la capacidad para autogenerar, como autopoético, como que está creando, está constituyendo esa realidad, digamos, cuando aparece, pues, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Soto Calderón es que se queda con eso, de que la imagen, claro, no es performativa porque afirme algo, sino porque construye, digamos, su propia existencia, sus condiciones de posibilidad, ¿no? La imagen es imaginante, ¿no? Es decir, es una forma en formación. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se da, digamos, esta performatividad de las imágenes, ¿no? Tiene que ver con que hay imágenes performativas y otras que no. Soto Calderón diría, bueno, no es que haya imágenes performativas como los enunciados performativos, sino que más bien todas las imágenes tienen un determinado, o sea, todas las imágenes tienen una dimensión performativa, ¿no? Y va a decir lo siguiente, la performatividad de las imágenes en un triple desplazamiento, ¿no? Son 3 desplazamientos, nada más para ubicar, son estos, de la acción al movimiento, se movió, acción al movimiento, transmisión a encuentro y esquema escena, ¿no? ¿Qué es esto de la acción al movimiento, no? Ella va a defender que, digamos, estos modos de hacer, o sea, este modo en que se presenta la imagen, digamos, sí, en esa materia, en esa materia formal o en esa forma material, lo que se va a hacer, digamos, va a ser la superficie en la cual se gesten distintas actividades, ¿no? Es decir, es una forma de hacer que expresa una forma de ser. Aquí se va poniendo un poco oscurito el asunto, pero vamos a salir a flote, lo prometo, ¿no? Y aquí lo que cuestiona del movimiento, o lo que le interesa del movimiento, es que el movimiento no tiene una determinación fija, ¿no? No tiene una dirección. Y, por ejemplo, esta es la tradicional distinción que se ha hecho entre escuela y movimiento. Mientras que una escuela, por ejemplo, en artes o incluso en la propia filosofía, tiene que ver con seguir una determinada línea que eventualmente se va a acabar, un movimiento supone que tiene un origen menos marcado y un fin igual menos marcado. Y no tiene fin en sentido de teleológico, ¿no? Podríamos decirlo. Y bueno, toma esta idea de Isadora Duncan, que cada movimiento en reposo aún tiene la fecundidad, posee el poder de dar a luz a otro movimiento. Entonces, lo interesante de las imágenes va a ser la capacidad que tiene para dar a luz a otras imágenes. Es lo que decíamos acá, que tiene que ver con cómo esta se relaciona con otras. Y aquí, bueno, básicamente quiero, muy rápido, hablar de una idea que me ha venido, taladrando el cerebro. Y es esto que he decidido llamar, hipotéticamente, fermentar el tiempo, ¿no? Todos conocen a Tarkovsky y su célebre expresión de esculpir el tiempo, ¿no? Básicamente, Tarkovsky participa de esta noción moderna, tal como la entiende Danto y que ya habíamos visto en clases previas, que tiene que ver con que, según Danto, lo moderno es la crítica de un área desde la propia área, ¿no? Entonces, por eso dice Danto, bueno, lo moderno, el primer filósofo moderno es Kant porque le pone límites o critica la filosofía desde la propia filosofía, ¿no? Y así, por ejemplo, Clement Greenberg sería un moderno porque, digamos, con este carácter del flatness, con este carácter de lo plano, está criticando a la pintura desde la propia pintura, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un proyecto que va surgiendo tanto en la práctica como en la teoría. Digo, si son muy hegelianos no hay distinción, pero en el cine pasó algo distinto, ¿no? El cine iba naciendo cuando estos debates empezaban a gestar y el cine nace, bueno, la primera fundamentación del cine que efectivamente hace Ricciotto Canudo, o bueno, que más bien sintetiza un pensamiento ya
de época es que si el cine es un arte, es porque en él convergen todas las artes, ¿no? Después va a surgir otro tipo de cineastas principalmente que van a proponer otra vuelta. Si el cine es un cine, no es porque en él estén todas las artes, sino porque al igual que todas las artes tiene un carácter específico. Y aquí no quería dejar de mencionar a Maya Deren, quien, bueno, fue, digamos, la fundadora del cine de vanguardia en Estados Unidos. Es ucraniana y llega y, bueno, ahí en Estados Unidos se funda lo que llaman la segunda vanguardia después de esto que pasa de las guerras mundiales. Sí, mundiales, sí. Maya Deren lo que propone es que, bueno, que tiene este lo recomiendo así, es que es increíble. Amateur contra profesional. Es un texto que les va a gustar, bueno, sí, que espero que les guste. Básicamente se opone un poco a los planteamientos del cine industrial, por ahí de los 50, algo así, ¿no? Pero básicamente lo que defendía ella es que el cine, lo específico del cine, bueno, va a ser el montaje, pero no tanto el montaje por el montaje mismo, sino lo que permite hacer convivir estas escenas, ¿no? Y ya se estaba postulando un poco para el tiempo. Entonces, en Tarkovsky sí vamos a encontrar que el fundamento de la artisticidad del cine es el tiempo, ¿no? Y dice Tarkovsky, cuando nace el cine, nace un invento tecnológico que da la posibilidad de ser un invento estético, ¿no? Y va a decir, lo fundamental del cine es que se esculpe, ¿no? Es decir, que tenemos una masa de tiempo y lo que hace el cineasta es quitarle y deja la forma tal como la quiere. Habría que preguntar si Tarkovsky, y es que cuando uno ve Tarkovsky, da la idea de todo menos de que está quitando el tiempo, ¿no? Yo más bien quisiera proponer esto de fermentar el tiempo. ¿Qué es esto de fermentar el tiempo? Bueno, yo, como se imaginan, no sé mucho de química, pero tuve una llamada con mi novia, quien es ingeniera bioquímica, entonces le pregunté un poco qué tanto sentido tenían estos planteamientos, me dijo que sí, más o menos, sí, que estaban bien. ¿Qué es la fermentación? Hay tipos de fermentación, la alcohólica, la láctica, la butírica y la de los aceites. Pero es un proceso químico. Espero no me... La de los aceites, ¿no? La de los aceites, sí. Pero es un proceso químico que depende de diversos factores, en donde básicamente lo que está pasando con la materia es que se echa a perder. Ven por dónde va, ¿no? Pensemos en la fermentación alcohólica, ¿no? Es dejar un determinado, un líquido, si ustedes quieren, y lo que ahí se genera es alcohol, ¿no? Se echa a perder. Podría pensarse que lo mismo pasa con el tiempo que está engendrando Tarkovsky. Está echando a perder tiempo en el sentido, si quieren, ya material. Y aquí lo que me interesa es que ese tiempo que vemos en las películas de este slow cinema, y no solo en eso, sino en otras expresiones, lo que está pasando ahí es que el tiempo se está fermentando y básicamente sí te está alcoholizando, ¿no? O sea, ese tiempo ya está pegando sobre de ti. Y bueno, aquí ya con Soto Calderón podríamos decir que, bueno, justamente tiene que ver con la posibilidad de que una imagen engendre otras imágenes, ¿no? Entonces, lo que se podría decir desde una postura medio bourdieuesca, ¿no? Ya ven que ahorita, Bourdieu me sale muy de moda en Instagram, decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, pero al igual que en la fermentación, estos alimentos que están fermentados van dirigidos a una cierta clase social que está adaptada a un gusto aprendido que depende de su capital cultural. Y eso podría ser, ¿no? Pensar que, en efecto, el cine mamador está hecho, pues sí, no para todos. Pero recordemos que no estamos, entonces, privilegiando las imágenes. Lo que habría que privilegiar, en lo que habría que enfocarnos es en la capacidad que tienen como para relacionarse con otras imágenes. Y yo aquí les diría, si ustedes se han puesto borrachos, pueden perfectamente sentir esta fermentación del tiempo. Y también sería un error suponer que, digamos, todo alimento fermentado, digamos, solo sea presentación de quesos caros, de eso. Pero no. En México existe nuestro pulque, nuestro tepache, que precisamente son bebidas fermentadas, casi ancestrales, y que básicamente esta fermentación, digamos, es el punto de partida para probar otros sabores, ¿no? Les quería poner un video, pero ya no va a dar tiempo. Entonces, vayamos a esto de la dinámica del encuentro.
Sí. Básicamente lo que dice de la transmisión al encuentro, lo que va a intentar decir es que está en contra de la comunicación, está en contra de la imagen pensada solamente como comunicación, ¿no? Incluso cuestiona esta idea de la mediación en los museos y dice, sino más bien esa mediación a veces es contraproducente y lo que termina de hacer es distanciamiento, ¿no? No estético, no. Sino más bien lo que hace es distanciamiento en la medida en que está, digamos, recortando la capacidad imaginativa de la propia imagen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es muy interesante que retoma Althusser cuando propone un materialismo aleatorio, que básicamente este materialismo aleatorio supone una apertura contra el materialismo de una necesidad, que según Althusser es un idealismo disfrazado, ¿no? Entonces, básicamente lo que propone Althusser con este materialismo es la transformación sin un carácter de necesidad u orden predecible. La transformación sin, digamos, un orden teleológico previamente dado, ¿no? Entonces lo que va a decir es que, digamos, esta transformación es siempre contingente en su nivel de formación de la estructura y el nivel... y ya después, eventualmente se forma. Pero lo que le va a interesar a Andrea Soto de esto es la materialidad de las imágenes, ¿no? Es decir, aquí ya entramos a una nueva cosa que es la materialidad de las imágenes, ¿no? El pensamiento es también performativo, esto podríamos pensarlo, ¿no? Entonces, así, las imágenes dejan de ser como algo que tiene que ser aprendido para hacer algo más bien que es una especie de constelación. No refiere directamente a Benjamin, pero se podría sospechar de esto. Dice, entonces, lo importante de las imágenes no es tanto conocer su significado, sino investigar los materiales que hay detrás, ¿no? Es decir, intentar integrar esto en una relación, y por eso me parece interesante lo de, no es qué hacer con las imágenes, que no, qué hacer junto a ellas, ¿no? Y también hay que, digamos, vincularla un poco a esto que se le ha llamado el giro icónico en Alemania, con pensadores como Boehm, Bredekamp, y en Estados Unidos me parece que es el giro visual con Mitchell. Básicamente, la idea, la tesis fundamental es que se le tiene que dar un acercamiento post-lenguaje a las imágenes, ¿no? Es decir, si el estudio de la imagen había estado supeditado a teorías del lenguaje, de lo que se trata es intentar ver estos actos icónicos, como diría Bredekamp, ¿no? Entonces, vamos a pasar con esto de el esquema de la escena. Bueno, es que esto es interesante, ¿no? Aquí toma un concepto de Catherine Malabou, que, bueno, este fue el fragmento que me tomó más horas. Si ustedes lo ven, a mí me sudan las manos, entonces está todo, está como arrugado, qué asco. Pero, básicamente, lo que hace Catherine Malabou es trabajar la idea de la plasticidad, ¿no? Dice, la forma es plástica. Esto lo toma, según nos dice Andrea Soto Calderón, lo toma del prefacio de la Fenomenología del Espíritu, y básicamente lo que va a intentar decir esta Catherine Malabou es que lo que toma Soto Calderón es que la performatividad de la imagen se ubica en el cuestionamiento al deshacimiento escénico de la filosofía. ¿Qué es esto, no? Dice Catherine Malabou, esta es su tesis, que la plasticidad es condición del significante. ¿Vale? Aquí retoma una idea de Lyotard. Bueno, no, creo que va a confundir más. Básicamente, ¿qué es esto de la plasticidad? Dice, no es ni lo flexible, porque lo flexible puede plegarse en todos los sentidos. Dice, es como la plastilina que va de un lado a otro. Tampoco es como lo elástico, porque lo elástico, aún cambiando de forma, vuelve a su forma original. Dice, más bien, un material plástico es susceptible de recibir la impronta, como la arcilla o el mármol, pero que una vez configurado no puede recuperar su fuerza inicial, ¿no? Básicamente esta es la idea que va a tomar Soto Calderón de la plasticidad de Catherine Malabou, ¿no? Entonces, la noción, aquí creo lo principal es que lo figural nunca se da como significante, ¿no?
o más bien que lo plástico es condición del significado. Claro, para que podamos entender qué es esto de pan, digamos, la plasticidad sería, no sé si sería intercambiable a lo estético, pero tiene que ver con este carácter material, ¿no? Y bueno, después, aquí va, sí. A todo esto que hemos dicho, para ir cerrando, porque ya queda poco tiempo, ¿qué se puede hacer? ¿No? O sea, ¿cómo entender entonces la crítica? Bueno, más allá de la crítica, ¿cómo a partir de un pensamiento, de una forma de pensar distintas las imágenes, que yo creo que se puede resumir en una frase que dijo Didi Uberman en una entrevista que le hicieron en la UNAM, que decía él que él no hace una teoría de la imagen, sino que habla de imágenes. Y ustedes, bueno, por eso tiene tantos libros, yo creo, ¿no? Que en cada libro habla específicamente de cómo opera una determinada imagen, ya sea de una escultura, ya sea de un texto, ya sea incluso de la propia vida cotidiana, ¿no? Tiene un texto muy bonito que está muy fuerte. Habla sobre cómo... sobre cuando fallece su madre y él no pudo decir nada, pero son ese tipo de imágenes que él pretende conectar con otras, ¿no? Y tiene una idea que a mí me parece muy interesante que dice, ¿cuál es lo importante del punto final? Lo importante del punto final no tiene que ver con un cierre, sino que el punto final es un rebote que te lleva a otro lado, ¿no? Es digamos, un trampolín hacia otras imágenes, ¿no? Hay una novela que se llama Hard to be a God, qué difícil es ser Dios. En español está publicada por el Fondo de Cultura. Es de los hermanos Strugatsky, que escriben la novela de Stoker, ¿no? que igual adapta Tarkovsky. Y básicamente la idea central de esa novela es que, hablando de dones, que aquí todos somos dones y doñas al parecer, está Don Rumata, que bueno, es un científico, bueno, la idea es esta, es ciencia ficción, y envían a unos investigadores del planeta Tierra a un mundo que se parece mucho a la Tierra, pero en la Edad Media, ¿no? Los mandan como con el fin de investigar, pero la única cosa es que no pueden ellos intervenir, ¿no? Al final, que confunden a este Don Rumata con el hijo de un dios pagano, y bueno, al final termina interviniendo, ¿no? Volvamos a la cuestión. Si en Lukács, por ejemplo, teníamos la idea de si era una astilla, un espejo, lo importante no sería tanto ver qué es esa imagen, ¿no? Si una astilla o un espejo, sino entender que es un espejo que en todo caso forma parte ya del mundo del que habla y que devuelve la mirada, ¿no? Y que si es astilla, pues pica, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que si la estética de lo cotidiano pretende tener una mayor potencia epistemológica que nos haga pensar en otro sentido las imágenes, y ya no solo las imágenes, precisamente el arte, sino las imágenes en general, no tendría que delegar toda su tarea analítica a la semiótica, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierden muchas cosas. Se pierden muchas cosas y se terminan haciendo solo estudios donde justo ya hay una matriz que va a arrojar determinados resultados, ¿no? Y por eso, en este sentido, creo que así se puede recuperar esta noción de estética que propone Terry Eagleton, ¿no? Dice que la estética nace como un invento burgués que lo que hace es fungir como una especie de prótesis de la lógica, ¿no? Por eso se le llamaba filosofía, bueno, Ernesto le llama nosología inferior, ¿no? Dice él, Terry Eagleton, que, digamos, esta prótesis era peligrosa porque a la vez que, digamos, le permitía a cada individuo que él mismo fuera interiorizando esas leyes, que ya no se las dijeran, sino que él ya las fuera interiorizando, dice, lo estético es a la vez el modelo secreto de la subjetividad humana en la temprana sociedad capitalista y una visión radical de las energías humanas entendidas como fines en sí mismos que se torna en el implacable enemigo de todo pensamiento de dominación instrumental. Entonces, a partir de esto, creo yo que se puede ir más allá. Entonces, ahora los retos sería, entonces, no delegar esa tarea crítica a
a una disciplina como la semiótica, y si fuera una semiótica, que pudiera ser una semiótica que diera más apertura, ¿no? Y creo yo que entonces sería cuestión, o sea, lo venidero sería cuestión de pensar cuál es esta tensión. Bueno, es que ya no sé siquiera si habría tensión, porque sería una distinción que ya no existiría entre arte y vida, y que en gran parte, por ejemplo, ese es el, creo yo, que ese es el proyecto de Ernesto cuando habla de un naturalismo genérico. Entender que en todo caso estamos hablando de técnicas que son portadoras de un determinado modo de vida, modo de ser, y, o también, no sé, creo que puede haber una apertura con estos planteamientos como los de Yukhui, que se basa en Heidegger y la pregunta por la técnica, y creo que eso, ¿no? La vía de Soto Calderón, dice ella que en todo caso, pues sí, más allá de pensarlo a nivel ontológico, epistemológico, esto nos tiene que servir para criticar nuestro presente. Y era muy raro porque yo escribí esta cosita, imágenes minúsculas, aquí se ve. Vale, si quieren, pueden verlo, es minúsculo, es nada. Básicamente, la idea tenía que ver con retomar la idea de figurantes en Benjamin, pero no querer alzarlas, no querer elevarlas al nivel de figuras y decir por qué las imágenes minúsculas son importantes, sino qué hay de... con esta frase de cierre, es una frase bien dominguera, ¿no? Dice, no se trata de hacer relevante lo irrelevante, sino de ver lo revelador en lo irrelevante. Tenía que ver con eso. Y bueno, ya después me di cuenta que sin querer estaba diciendo lo mismo que Andrés Soto. Obviamente sería como decir, ya metí un gol como Messi, pero claro, ya yo jugando en mi barrio, ¿no? Soto Calderón, claro, trae más contexto filosófico detrás, pero al final llega un poco a la misma idea, ¿no? O sea, dice, es por ello que nuestro tiempo exige un esfuerzo persistente por rescatar las apariencias, lo insignificante, los gestos mínimos o intermitentes. Entonces, ahora me da un poco de miedo que se piense que es un plagio, así que no es un plagio, es coincidencia, pero también me da una buena señal de que creo que inevitablemente ahí nos iba a llevar la lectura de Didi Uberman y este tipo de planteamientos. Y vale, antes de terminar... Entonces, ¿es esto una representación de la crítica de arte? Muchas gracias. Vale, pues ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo tenía algo que decir, que no es una crítica ni una pregunta ni nada, simplemente es un comentario a la idea de fermentar el tiempo, y me ha recordado que al fin y al cabo el concepto de fermentación me recuerda a una degradación, o sea, es una degradación para crear algo nuevo. Entonces me ha recordado, o sea, bueno, tal y como yo lo puedo entender, es eso, ¿no? Y me ha recordado a un director de cine español que se llama José Valdelomar, no sé si lo conoce. Pues, bueno, lo que hace Valdelomar un poco es jugar con imágenes y con las imágenes, o sea, como que no muestra del todo la figura o la figura humana o lo que sea, sino como que está tapada o como que la imagen está deteriorada y está degradada no sé si es con una intención más expresionista o tal, pero bueno, que me ha recordado justo con lo que estás hablando de Tarkovsky, pues precisamente no una degradación del tiempo o una fermentación del tiempo, sino una fermentación de la imagen, como podría hacer Valdelomar, que bueno, yo qué sé, por ahí lo digo. No, sí, bueno, la verdad no lo ubico, o sea, yo al que ubicaba como en el contexto español, digo, es Albert Serra y también sí, un poco a Víctor Erice, no sé cómo se pronuncia, sí, cuando igual tiene correspondencia con Abbas Kiarostami y eso, pero justamente, o sea, creo yo que, o sea, sea degradación, o sea, en todo caso es como una transformación. Sí, que deviene algo diferente, y ahora que lo dices, bueno, justo, o sea, es que esa es la cuestión, que esta fermentación no indicaría a qué lugar va a llegar, pero claro, sí que puede ser, ¿sabes? Claro, es una sugerencia, ¿no? Sí, me parece. ¿Valderomar? Valdeomar, vale. Ok.
Vale, muchas gracias. Sí, José Valdelomar inventó varias técnicas de grabación. Tiene un Fuegos de Castilla o algo así. Sí, ¿no? Fuegos de Castilla. Es una grabación del Museo de Escultura de Valladolid, donde están las tallas de madera más importantes del barroco. Y por unas técnicas de iluminación muy curiosas, pues montó una especie de película psicodélica, hablando de un director de cine nacido en el año 1904 por ahí, Sí. que empezó justo antes de la Guerra Civil, pero casi toda su obra se hizo en los años 40-50, y frente, digamos, al cine comercial de entonces, que era un cine de exaltación nacional, luego de la comedia española clásica, pues era un director de cine vanguardista. Sí. Ha sido muy reivindicado. El Niño Elche, por ejemplo, hizo en el Reina Sofía una serie de piezas en relación a Valdelomar, poniéndole música o haciendo variaciones al respecto. Sí. Igual que en el Reina Sofía también se expuso el Atlas de Lieberman, que es la revisión de lo de Warburg. Warburg es un austriaco exiliado en Londres, un poco como Freud, y el planteamiento suyo es el planteamiento pues, de pensar con las imágenes. O sea, toda la conferencia de Don Sebastián va por aquí, va por la idea de si se puede o no se puede pensar con imágenes, frente a la tradición analítica proposicional que se estaba gestando en esa misma Austria. Entonces es un poco un debate austriaco que se traslada inmediatamente al mundo británico. Es allí donde está el museo, el Instituto Warburg, donde efectivamente muchos historiadores del arte muy importantes, que no sé si los conocen o los han explicado en clase, desde luego en historia del arte se menciona un poco más. Panofsky, la famosa perspectiva invertida o perspectiva mística, que era una revisión de los prejuicios contra el medievo. Se pensaba tradicionalmente que los medievales no pintaban así de horroroso porque no tenían conocimientos técnicos o geométricos o lo que fuera. Y lo que analizan muchos estos autores es cómo hay una lógica interna a las imágenes que no supedita ni a la geometría, ni a la lógica, ni a la semiótica. Porque lo que estamos viendo efectivamente es que la estética cotidiana, que pretende ir más allá de la teoría de las artes, en el fondo lo que termina es cayendo en una teoría de los signos. Entonces sale un poco del campo filosófico para caer pues, en esta tricotomía clásica persiana de los iconos, los símbolos y los índices. El icono está por la cosa, el símbolo refiere a la cosa por su semejanza conceptual o sensible, y el índice meramente señal. Y todo el debate de buena parte de la teoría del cine desde sus orígenes es si las imágenes son símbolos que están representando otra cosa, si son iconos que están por la cosa, o si son índices que meramente señalan la cosa. Y ese es el debate tradicional. Es que no lo he apuntado, pero me parece muy interesante lo primero de David Lieberman en cuanto a las imágenes. ¿El síntoma? Lo que leyó, perdón. ¿La carta o lo del Sí, síntoma? creo que era la carta, es que no. ¿Cuál era el concepto? Es que no. Ah, el síntoma, mira, el síntoma es. Para. Ya, es esto. Bueno, esto lo saca de Warburg. Vale, si no se lo he leído es que me lo leí primero digital, después lo compré, no pensé que soy bueno, y también es esta idea de, bueno, ven implícito yo creo, pero tiene que ver con dejar de pensar la dicotomía entre apariencia y sustancia, ¿no? O sea, bueno, creo que con la primera vez en la que habla sobre cómo entiende la forma, creo que entonces ya no es, digamos, deslegitimar a las apariencias por ser apariencias, sino precisamente qué hay en esa apariencia, ¿no? Y en ese sentido el giro icónico también como que intenta reivindicar el interés en la apariencia, ¿no? Me recuerda todo un poco a la pop y a Warhol, ¿no? En último término, la de Coca-Cola, lo irrelevante, o sea, lo relevante en lo irrelevante, y todo el discurso político que tiene detrás, en ver en lo cotidiano, ¿no? En lo más mundano que siempre ha sido ignorado y que siempre ha sido banalizado, frivolizado, ver ahí el discurso estético burgués que decías al final, ¿no? Esa estética burguesa que puede tornarse realmente una estética tal vez más popular. Sí, pues creo que era algo que veía Adorno, ¿no? Y decía, bueno, entonces el arte tiene que, bueno, que Adorno es tal vez un mamador, ¿no? Porque sí. veía en el arte, veía que sí podía haber un arte autónomo, subversivo, que nunca se dejara, dice, ni los terneros de Brecht, ni las... Sí, pero bueno, Adorno siempre hablaba desde arriba,
Sí, claro, eso es... Bueno, Era alto, medía 1,92 por ahí. claro, yo estoy chaparrito, entonces de ahí viene. No, pero claro, esto de las imágenes minúsculas tiene que ver con eso, o sea, no es tanto que haya imágenes minúsculas ontológicamente, sino, en todo caso, ¿qué indica que se considere minúsculo eso, ¿sabes? O sea, como, ¿cuál es la poética detrás de eso, ¿sabes? ¿Qué pone en relieve, ¿sabes? Que me arrepiento de haber hablado mal de los cinéfilos, porque justo cuando... Porque ustedes son cinéfilos. Claro, bueno, es que tengo que ver en Sanda, sabemos que son la movida es que aquí, cuando habla de la fisura, que dice que lo decisivo no está en la progresión de conocimiento en conocimiento, sino en la fisura interior de cada uno de ellos, solamente podía pensar en Godard, en la pantalla negra, y precisamente que en ese momento, como que, o sea, nunca supe si era posta o no era posta, pero da igual, como que no, para mí simplemente es una afirmación como humilde de la película, como estoy aquí, existo de esta manera. Y eso, me arrepiento porque me ha venido solo a la cabeza. No, claro, no, y también, o sea, creo yo que lo que puede dar, digamos, más juego es justo eso, o sea, como ya no pensar en una potencia inherente a las imágenes, o bueno, sí inherente, ¿no? Porque va a decir que es como la superficie donde se gesta, pero en todo caso es una potencia indeterminada, ¿no? O sea, creo que es eso. Y bueno, Didier Berman tiene también un libro dedicado totalmente a Godard, se llama Pasados Citados. Ese no me lo he leído, me lo quiero leer, pero al parecer habla de sus historias del cine, ¿no? Que tiene unas historias, sí. Bueno, ¿quién verlo? Pues échenle un ojo, de verdad. Es que aparte es muy lindo porque aquí está todo y, no sé, así un día dices, bueno, ¿qué se me antoja? Esto, ¿no? Y ya te la aventas. Pero de verdad sí, creo que da pie, ¿no? Y sí te voy a ver un poco de los Rancière. Y justo también en una parte Andrea Soto menciona a Godard. Es cuando habla de que... bueno, también se me olvidó mencionar, ¿no? Pero habla de un poder flotante, ¿no? Barthes tiene un texto que se llama Retórica de la imagen, donde precisamente analiza como una imagen de publicidad y habla... Salud. Y habla de cómo en la imagen de publicidad, precisamente como tiene algunos elementos lingüísticos, lo que funge de anclaje es el texto, ¿no? Entonces, aquí lo que va a proponer Soto Calderón es... no tanto el anclaje cuanto lo flotante, lo que queda un poco, sí, en el aire, ¿no? Entonces, eso, pero cuando cita a Godard creo que es porque dice que las imágenes invitan a hacerlas, no me acuerdo, lo checo y te lo digo, pero ahorita no me acuerdo. Y creo que ya, ¿no? En este curso no lo hemos desarrollado, pero la propuesta esta de ir más allá efectivamente de la identidad entre estética y de las artes pasa por reconocer parte de lo que está diciendo Katia Mandioki, que es una autora a que me interesa mucho, y por recuperar simplemente la tripartición clásica de la estética, que se mantiene más o menos hasta el siglo XX, pero que por una serie de avatares se rompe, yo creo que a raíz un poco de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a poner mucho énfasis en la capacidad redentora del arte, básicamente. Y si se fijan, casi todos los filósofos de la generación de los años 30-40 consideran que la filosofía debe ser abandonada en pos de un pensamiento rememorante o cosas por el estilo, que tienen más que ver con la poesía o con el arte plástico, con incluso algunos más avanzados con el cine. Y eso está bien, o sea, al final ha convertido la estética, dejó de ser la gran María para ser de repente pues un poco
lo que queda de la filosofía, y yo a veces bromeo con la estría como filosofía postrera, o sea, no como la primera, sino la última, la única que queda. Porque la teoría del conocimiento al final es una especie de sierva de la ciencia. O sea, los filósofos analíticos que se dedican a la ontología y la epistemología les gustaría ir con bata blanca y hacer experimentos de laboratorio. Y los que se dedican a la filosofía práctica les gustaría estar en una manifestación. Entonces, los únicos que quieren pensar lo que sea, las imágenes, los textos, los cuerpos, las cosas, son los estetas. Porque todos los demás ya están muy rápidos yendo hacia la praxis inmediata de la lucha por la hegemonía, la pelea en las calles, los derechos humanos, animales o lo que sea, o la otra faceta que es disolvamos la filosofía en la ciencia, ¿no? Y al final, pero claro, que la filosofía postrera sea un mero comentario de crítica cultural a las artes es muy empobrecedor. Al final volvemos a ser los siervos ahora de la opinión pública, del artista, del espectador o lo que sea. Y yo creo que la estética sí que podría ser la filosofía postrera si, además de ser crítica de las artes, fuera teoría del conocimiento sensible, que es un poco hacia lo que está apuntando toda esta cuestión de las imágenes, y también axiología cultural, que es los valores que emergen de esas imágenes, o de esa sensibilidad en sentido más amplio, ¿no? Entendiendo que la imaginación no simplemente tiene que ver con la imagen visual, sino también con la sensibilidad auditiva, la olfativa, la táctil, la degustativa. Entonces, bueno, ver un poco eso. Usted se ha comido todo un curso sobre ese tema, entonces tampoco quiero hacerle sufrir más de lo que ya sufrió. ¿Quiere usted hacer algún comentario, dado que usted es un espectador privilegiado de aquello? No, al principio sí que cuando ha estado hablando de Lewandowski, de cómo el fetiche por el objeto se debería de superar, sí que me ha dado la sensación por un momento que también eso podría ser salirse de la estética, por lo que decías tú de irse a una manifestación, ¿no? Que la propia estética sea el trabajo de cambio social, y en ese punto no sé si entendiendo la estética así seguiría siendo estética o sería ya política o... Es que ustedes van a una sección de filosofía en una librería y lo que se encuentran básicamente es análisis sociológico soft, donde en vez de haber datos, cuadros y cosas y tablas como la nuestra maravillosa del siglo XIX, pues lo que hay es simplemente pues crítica así espontánea, pues el Byung-Chul Han, ¿no? O sea, al fin y al cabo, haya o no haya debate sobre la concesión del premio Príncipe de Asturias, sí que podríamos decir que es un representante arquetípico de lo que es la filosofía a día de hoy. Textos relativamente breves donde se barajan frases de galletita de la suerte de los 25 siglos de historia reducidos en deja el móvil y sal a pasear. O sea, al final es una crítica, es un poco, se recupera esta idea de Arnold de que la literatura es una crítica de las costumbres de la vida, pero claro, reducidas a un nivel muy elemental. Entonces, el marxismo hoy día es eso, es como una crítica de la cultura y todo mediado a través del cine. En vez de hacer un estudio de cómo funciona la sociedad, pues en autores como Slavoj Žižek, las películas sirven al mismo tiempo como ilustración y ejemplo y como diagnóstico de cómo es la sociedad. Entonces, básicamente está criticando el capitalismo de las películas de Hitchcock, ¿no? ¿Y qué valor tiene eso luego a nivel social? Pues es muy, muy dudoso. No sé. Claro, al fin y al cabo, resulta que esta asignatura que estamos impartiendo aquí, aunque sea una optativa, es la única alternativa a la regurgitación historiográfica de la carrera. O sea, la carrera tiene dos vías, claramente, yo creo, muy claras en términos profesionales. Una es la historia, la doxografía, es decir, no sé quién dijo no sé cuántos, que hay una especie de catálogo de los reyes visigodos, ¿no? Cada uno con sus atributos, con sus libros que no se van a abrir nunca y con sus apuntes que cambian un poquito de un lado para otro, ni siquiera tanto, porque luego que no ha llegado a la filosofía. O sea, ustedes tienen un canon filosófico que si no llega a ser por esa tabla maravillosa del siglo XIX, me tuve que esforzarme. Pero quiero decir que ni siquiera ha habido un recambio de nombres. Es decir, que ni siquiera se han desvestido un par de santos para vestir un par de santas. No sé. Esa es una vía, la vía esta doxográfica, historiográfica de la regurgitación de los contenidos, donde uno estudia filosofía para ser profesor de filosofía, y la otra vía, lo que se entiende por retorno a la sociedad, por devolución de servicios prestados, es la crítica. Porque realmente el filósofo hoy día es una especie de crítica cultural que usa esa sapiencia que tiene para luego asesorar a políticos o ir dando la turra de museo en museo. No hay más. Realmente no hay más.
Pero la historiografía incluye crítica también, o sea... Sí, sí, a mi juicio sí. Lo bueno es que en general no suele ser así. O sea, el día que le hicimos el homenaje a nuestro querido compañero Eduardo Pablo, ¿no? Es el Álvarez, pues la actividad que venía después de su clase magistral fue un paseo por el Museo del Prado. Y yo dudé, yo no me abstuve de ir para allí, pero dudo de si algunos de los compañeros alguna vez estuvieron allí en el Museo del Prado, ¿no? Y el filisteísmo que hay a ciertos niveles en la filosofía es muy curioso y muy singular, donde ni siquiera se pueda poner un ejemplo cuando se habla de Descartes de un pintor o de un escultor de la época para ni siquiera ilustrar sus ideas. Entonces, queramos que no, estamos en una carrera de la pura poder de la palabra, donde se piensa mágicamente que ciertas fórmulas cambian el mundo, la relación con las imágenes es muy dudosa, los PowerPoints están llenos de tablas, supongo, y de flechas, yo no lo sé porque tampoco las uso más que para mi mega tabla, ¿no? Para mi mega tabla definitiva, y poco más. Última cosa, Bueno, o sea, se me ocurría mientras, y sobre todo cuando hablabas del cine, se me ocurría la película de Los Domingos, que no la he visto. Castro, que bueno, creo que tiene mucho esto de la estética de lo cotidiano. Y en cómo, si lo he entendido bien, esta es, yo creo, una película que está cargada de estas imágenes minúsculas, ¿no? Que, bueno, y además que tiene una última escena muy buena. Si no sabéis euskera o no conocéis la canción, traducidla si la veis, porque tiene un final súper potente. Y en cómo, por ejemplo, la protagonista, esto no es spoiler, es como un gesto que tiene, se pone la alarma cuando se despierta todas las mañanas en el convento porque suenan las campanas y ella todavía no está acostumbrada a despertarse con ellas, ¿no? Y es como... las que hemos visto esa película no vamos a porrear las puertas de los conventos y a meternos a monjas como lo hicimos o como se hizo cuando salió Merlí y subió la nota de corte en filo, ¿sabes? O sea, bueno, no cante usted victoria, que a lo mejor la veo yo a usted... Estoy diciendo. Pero sí, o sea, como te pone en el lugar de la protagonista, porque además en la película no hay apellidos, o sea, es una familia vasca que no, o sea, no se dice en ningún momento su apellido, podría ser tú, pero no podrías ser tú en el sentido de no vas a ser tú la que entre, ¿sabes? Te pones en el lugar mientras estás viendo la película, pero luego eres capaz de decir, vale, o sea, me parecía un poco como este juego. Sí, bueno. Yo creo que eso pasa con todo el cine español de autor ahora, porque es como un cine muy cotidiano. De hecho, películas como, yo qué sé, se me ocurre 5 lobitos, La casa en llamas, todo este tipo de películas son películas súper cotidianas o de imágenes y personas que capaz de empatices con ellas, pero seas capaz de producir ese distanciamiento, de luego decir, bueno, empatizar con ellos, lloro muchísimo en toda la película, pero luego soy capaz de diferenciar y de tomar esa distancia. Entonces, creo que el cine español en general ha tomado esa vertiente, exceptuando Padre no hay más que uno, 5 y todas estas cosas, pero creo que el cine español... Es que en ese sentido, justo, ya no contesté la pregunta de cuál es el lugar de la crítica, pero justo creo que una crítica entendida desde la performatividad de la imagen ya no separaría. Yo le puse aquí porque por un lado es la crítica, o sea, la crítica que se hace directo, pero también lo crítico de la propia imagen. O sea, que entendiendo la imagen como un punto de encuentro, como una escena, precisamente, no hay gran distinción. No hay gran distinción si la pensamos como esa escena donde hay movimientos, donde se encuentran, y precisamente, o sea, ustedes creo que ahorita lo dicen muy bien, donde están estas tensiones sobre, bueno, qué puede generar, ¿no?, en cualquier persona que lo vea, ¿no? Y por eso, bueno, en imágenes minúsculas yo dije que toda imagen es pretexto, muy mamadoramente yo, pero nada, tenía que ver un poco con eso, sí. Bueno, pues nada, ahora